Evangelio de hoy. Viernes 1 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su ciudad. Y, cuando empezó a enseñar en la sinagoga, la gente se quedó asombrada, y decía: ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: solo en su patria y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, debido a la falta de fe de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de Jesús con su propio pueblo. En Mateo encontramos uno de los episodios más sorprendentes y dolorosos. En la vida de Jesús, su rechazo en Nazaret, su pueblo natal. Este pasaje nos confronta con la realidad de cómo, a pesar de los milagros y las enseñanzas profundas de Jesús, muchas personas no pudieron reconocerle como el Mesías, debido a su origen y su aparente sencillez. En este encuentro, Jesús no solo se enfrenta a la incredulidad de aquellos que lo conocieron desde su infancia, sino también a la dura verdad de que, en ocasiones, la falta de fe no tiene que ver con la evidencia de lo que Dios hace, sino con nuestra incapacidad de aceptar lo divino, cuando se manifiesta de una forma que no se ajusta a nuestras expectativas. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia apertura a lo divino, nuestra disposición para recibir a Jesús en nuestras vidas, y cómo nuestras propias limitaciones pueden obstruir el camino de la gracia, incluso cuando ésta se nos presenta de manera clara. El rechazo de Jesús en Nazaret nos muestra cómo la familiaridad con algo o alguien puede cegarnos ante su verdadera esencia. A menudo, cuando algo o alguien es demasiado cercano, perdemos la capacidad de verlo tal como es. Y este es el doloroso caso de los habitantes de Nazaret, quienes, al ver a Jesús crecer entre ellos, no podían concebirlo como algo más que el hijo del carpintero. La falta de fe, un obstáculo a los milagros. En este pasaje, se subraya un aspecto fundamental de la vida cristiana, la importancia de la fe. Jesús mismo lamenta que no pueda hacer milagros en Nazaret, debido a la falta de fe de las personas. A pesar de que Jesús tenía el poder divino para sanar y liberar, su capacidad de obrar milagros se ve limitada por la incredulidad de aquellos que, por su familiaridad y su escepticismo, no pudieron abrirse a la acción transformadora de Dios en sus vidas. La falta de fe, por tanto, no solo es un obstáculo para recibir los dones de Dios, sino también para experimentar la verdadera libertad que Él ofrece. La incredulidad de los nazarenos nos enseña una lección valiosa. Dios no impone su poder sobre nosotros. Él se acerca, nos llama, nos ofrece su gracia. Pero depende de nuestra disposición para recibirla. Cuando cerramos nuestros corazones a la posibilidad de lo divino, cuando nos aferramos a nuestras propias ideas preconcebidas sobre cómo debe ser Dios y su acción en el mundo, nos cerramos a las bendiciones que Él quiere derramar sobre nosotros. La fe, entonces, es el terreno donde los milagros pueden germinar.
No se trata de una fe mágica que manipula a Dios, sino de una fe que se abre al misterio divino, que confía en su poder y que acepta la voluntad de Dios, incluso cuando ésta no se ajusta a nuestras expectativas. La sorpresa de la incredulidad, la reacción de los nazarenos. La reacción de los habitantes de Nazaret es un claro ejemplo de cómo nuestras expectativas sobre lo que Dios puede hacer en nuestra vida pueden obstaculizar la aceptación de su acción. Los nazarenos, sorprendidos por la sabiduría de Jesús y los milagros que él realizaba en otros lugares, no pudieron superar su asombro ante la simplicidad de su origen. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?, se preguntan. Y luego añaden, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos lo veían como un hombre común, alguien que había crecido entre ellos, y no podían concebir que él fuera algo más que eso. Este pasaje nos muestra cómo, a veces, nuestra cercanía con una persona o una situación puede cegarnos ante la grandeza de lo que Dios está haciendo. Las expectativas humanas limitan nuestra capacidad para reconocer la obra divina. Si los nazarenos hubieran sido capaces de ver más allá de lo que conocían de Jesús, habrían sido capaces de recibir su mensaje. Y, quizás, experimentarían los milagros que tanto esperaban. La sorpresa ante la acción de Dios nos recuerda que, a menudo, Él no se presenta de la manera en que lo esperamos. Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas, pero siempre se ajusta a lo que necesitamos. La verdadera fe, entonces, es aquella que es capaz de reconocer lo divino en lo cotidiano, lo extraordinario en lo común, y lo sagrado en lo aparentemente mundano. La relación entre la familiaridad y la desconfianza. Una de las grandes lecciones de este pasaje es cómo la familiaridad puede convertirse en un obstáculo para la fe. Los habitantes de Nazaret no podían aceptar que Jesús, el hijo del carpintero, tuviera la autoridad y el poder de un profeta. La familiaridad con su vida anterior les impidió ver más allá de su percepción limitada. En muchos aspectos, este fenómeno es común en nuestras propias vidas. A menudo, somos incapaces de ver el poder de Dios, porque estamos demasiado centrados en lo que conocemos, en lo que está a nuestro alcance y en lo que nuestras expectativas nos dictan. La vida de Jesús en Nazaret nos desafía a superar estas barreras de familiaridad y a mirar más allá de lo conocido para encontrar lo divino en lo que nos rodea. El rechazo de Jesús en su tierra natal también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias pasadas, nuestros prejuicios y nuestras limitaciones pueden influir en nuestra fe. A veces, el hecho de haber vivido una vida cristiana desde pequeños o haber crecido en un ambiente religioso puede llevarnos a subestimar la obra de Dios en nuestra vida. Es como si pensáramos que lo conocemos todo sobre Él. Y, por lo tanto, nos volvemos insensibles a los nuevos movimientos del Espíritu en nuestro corazón. La lección aquí es clara. Nunca debemos perder la capacidad de asombrarnos ante la grandeza de Dios, incluso cuando su acción se presenta en formas sencillas o familiares. La profecía de Jesús, la lamentación por la falta de fe. Jesús, al ver la incredulidad de los nazarenos, hace una afirmación que resuena como una profecía. Un profeta no es honrado en su tierra ni en su casa.
Estas palabras no solo se refieren a la falta de honor que Jesús experimentó en Nazaret, sino que también hablan de una verdad universal sobre la dificultad de aceptar la verdad cuando proviene de alguien cercano. El hecho de que un profeta no sea honrado en su tierra revela cómo la cercanía puede cegar a las personas ante la grandeza de la revelación divina. Esta observación de Jesús es un recordatorio de que la verdadera fe no se basa en las apariencias o en lo que es familiar. El reino de Dios a menudo desafía nuestras ideas preconcebidas. Y aceptar este reino requiere una disposición a dejar atrás nuestras expectativas y prejuicios. La humildad y la apertura de corazón son esenciales para recibir lo que Dios tiene para ofrecernos. Incluso si eso implica aceptar que Él puede actuar de manera inesperada o a través de personas que nos parecen demasiado familiares o comunes. El llamado a la fe, un desafío para nosotros. El rechazo de Jesús en Nazaret es una llamada a la fe para todos nosotros. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo al llamado de Jesús en nuestras propias vidas. ¿Estamos abiertos a recibirlo tal como Él se nos presenta? ¿O nuestras expectativas limitadas nos impiden ver su presencia y su obra en nuestro día a día? ¿Estamos dispuestos a reconocerlo como el Cristo, el Mesías, incluso cuando se presenta en formas humildes, comunes o cercanas a nosotros? La fe auténtica requiere que seamos capaces de abrir nuestros corazones y mentes a la posibilidad de lo divino en todo lo que nos rodea. En muchos aspectos, la historia de Jesús en Nazaret es un espejo de lo que ocurre en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces, como los nazarenos, nos cerramos a la acción de Dios? Porque estamos demasiado enfocados en lo que conocemos, en lo que ya hemos experimentado. Sin embargo, Jesús nos llama a superar esa barrera de familiaridad y a abrirnos a su presencia, reconociéndolo en los pequeños milagros cotidianos, en las personas cercanas a nosotros y en las circunstancias más humildes de nuestra vida. La misión y el dolor del rechazo. El dolor del rechazo es una parte inevitable de la misión cristiana. A medida que Jesús enfrentó el rechazo en Nazaret, Él experimentó en su humanidad el sufrimiento que muchos de nosotros podemos sentir cuando no somos aceptados por nuestras creencias, valores o esfuerzos. Este dolor del rechazo es un recordatorio de que, como discípulos de Cristo, estamos llamados a compartir no solo la gloria del reino de Dios, sino también los sufrimientos de Cristo. Es fácil caer en la tentación de sentirnos derrotados cuando las personas no nos aceptan, o cuando nuestra fe es puesta a prueba. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos llama a seguir adelante, confiando en que incluso el rechazo tiene un propósito divino. Cada rechazo que enfrentamos en nuestra vida cristiana es una oportunidad para identificar más plenamente con Cristo, para seguir su ejemplo de perseverancia, amor y fidelidad. La misión cristiana no siempre será recibida con entusiasmo. Pero eso no debe detenernos. El hecho de que Jesús continuara su obra, a pesar del rechazo, es un recordatorio de que nuestra misión no está en manos de los demás, sino en las manos de Dios. Él nos llama a ser fieles, sin importar cuántos nos apoyen o nos rechacen.
Esta es la verdadera medida de la misión cristiana. Ser fieles a Dios, seguir su voluntad. Y confiar en que su obra se llevará a cabo. Incluso cuando no podamos ver los resultados inmediatos. La incertidumbre de la fe humana. La incertidumbre de la fe humana. Es un tema profundo en este pasaje. A pesar de las evidencias que Jesús presentó con su sabiduría y milagros, la gente de Nazaret seguía con dudas y prejuicios. Esto nos muestra que la fe no es algo automático, sino una respuesta libre de la voluntad humana. Y a veces esa respuesta está llena de incertidumbre. La incredulidad de Nazaret resalta cuán difícil puede ser aceptar lo divino cuando está envuelto en lo humano. Y cuán compleja es la tarea de creer. La fe no siempre surge de la comprensión completa de lo que está ocurriendo. Muchas veces, como en el caso de Nazaret, la fe surge de la humildad y la disposición a reconocer que Dios está obrando en nuestra vida de maneras que no siempre comprendemos. La duda y la incredulidad pueden ser parte del camino hacia una fe más profunda, si estamos dispuestos a no rendirnos ante nuestras preguntas y nuestra falta de comprensión. Así, Jesús no solo ofrece un ejemplo de cómo lidiar con el rechazo, sino también de cómo acompañar nuestras propias luchas con la fe. Si nosotros, al igual que los habitantes de Nazaret, nos enfrentamos a la incertidumbre de la fe, debemos recordar que Dios es paciente con nosotros y que nos invita a crecer en nuestra comprensión. La fe es un camino que requiere valentía y perseverancia. Pero es a través de este camino que descubrimos la profundidad de la relación con Dios. La sabiduría de Dios en la humildad. Este pasaje también subraya la sabiduría de Dios, que se manifiesta a través de la humildad. Jesús, el Hijo de Dios, podría haber llegado con gran esplendor y poder. Pero en su lugar, vino como un hombre común, en la humildad de su nacimiento y vida diaria. Esta forma de obrar de Dios nos desafía a reconsiderar nuestras expectativas sobre lo que significa grandeza. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el poder, la riqueza o el reconocimiento, sino en la humildad, la sencillez y la disposición a servir. Es en esta humildad donde se esconde la verdadera sabiduría de Dios. Dios no se revela en el esplendor, sino en lo ordinario, en lo que parece insignificante para el mundo. A través de esta humildad, Él nos enseña que lo que importa no es la apariencia exterior, sino lo que hay en el corazón. Al igual que Jesús fue rechazado por su humildad en Nazaret, nosotros también podemos ser llamados a vivir una vida de humildad, y a veces eso nos llevará al rechazo. La fe en la cotidianidad. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo la fe se vive en la cotidianidad. Jesús vino a compartir nuestra vida diaria, a entrar en lo ordinario de nuestro ser humano. El hecho de que, siendo el Hijo de Dios, haya vivido como cualquier otro ser humano, muestra que lo divino no está fuera del alcance de lo cotidiano. Sin embargo, la gente de Nazaret no pudo ver la grandeza de Dios en esa cotidianidad, en esa humanidad. Nos resulta fácil pensar que lo sagrado debe manifestarse en lo extraordinario. Pero este pasaje nos desafía a ver lo divino en lo más simple, en lo que forma parte de nuestra rutina diaria. A menudo,
en nuestra vida de fe, tendemos a buscar señales visibles. Grandes demostraciones de poder. Pero Dios se revela en los pequeños gestos de amor. En la humildad del servicio cotidiano. En los momentos de oración que a veces pasan desapercibidos. Este llamado a la fe en la cotidianidad es esencial. Porque vivir la fe no es solo esperar milagros grandes y evidentes, sino encontrar a Dios en la vida que tenemos. En cada acción diaria. Solo cuando aprendemos a reconocer la presencia de Dios en lo ordinario, en las pequeñas cosas, nuestra fe se convierte en una vivencia profunda y constante. La sabiduría silenciosa de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha obrado con sabiduría silenciosa. En el caso de Jesús, sus milagros y palabras eran poderosos. Pero su manera de vivir, su sencillez y humildad, era la verdadera sabiduría que transformaba los corazones. A menudo, el mundo está acostumbrado a la sabiduría ruidosa, aquella que se muestra con poder y grandeza. Sin embargo, la verdadera sabiduría de Dios se manifiesta en la humildad, en la paz interior y en el servicio desinteresado a los demás. La gente de Nazaret no comprendió esta sabiduría. Estaban acostumbrados a la vida común de un hombre sencillo. Y les resultaba incomprensible que esa misma persona fuera el Mesías. La verdadera sabiduría no se muestra necesariamente en actos grandiosos, sino en una vida llena de amor, paciencia y servicio. A lo largo de los evangelios, Jesús muestra una sabiduría que trasciende las expectativas humanas, una sabiduría que se revela en el sacrificio, en la entrega y en la compasión por los demás. Así, la invitación es a buscar esa sabiduría en nuestro día a día. A vivirla en nuestras relaciones, en nuestra dedicación a los demás. Y en la forma en que respondemos a las dificultades. El desafío de aceptar lo inesperado. El rechazo de Jesús en Nazaret también nos desafía a aceptar lo inesperado. Muchas veces, las bendiciones de Dios no llegan de la manera en que las esperamos. El pueblo de Nazaret esperaba a un Mesías de poder. Un líder político o militar que los liberara. Pero Jesús vino como un hombre común, nacido en humildad. Esto les resultó difícil de aceptar. Porque no podían imaginarse que lo divino se manifestara en una forma tan sencilla. En nuestras vidas, también podemos encontrarnos con momentos en los que la bendición de Dios llega de una forma inesperada. Puede ser que estemos esperando una respuesta clara, un milagro espectacular, pero Dios nos llama a estar atentos y a reconocer su obra en los detalles más simples. En lugar de rechazar lo inesperado, debemos aprender a recibirlo con humildad, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando las circunstancias no son las que habíamos imaginado. La sabiduría de Dios en la condición humana. Otro aspecto importante que emerge de este pasaje es cómo Jesús, siendo Dios, asumió nuestra condición humana. Al vivir entre nosotros, Jesús experimentó nuestras dificultades, nuestras limitaciones y nuestros rechazos. Esta identificación con nuestra humanidad es un testimonio de la sabiduría de Dios, que no busca imponerse desde fuera, sino que se acerca a nosotros en nuestra fragilidad. La humanidad de Jesús es un llamado a reconocer la dignidad de cada ser humano, a ver la imagen de Dios en los demás, incluso
cuando no cumplen con nuestras expectativas. Este aspecto de la vida de Jesús nos desafía a mirar a los demás con compasión y comprensión, a no juzgar según las apariencias, sino a reconocer la obra de Dios en cada persona, por más común que pueda parecer. Es un recordatorio de que la fe no se trata solo de lo que sabemos o entendemos, sino de cómo vivimos la humanidad de Cristo en nuestras relaciones con los demás. La confianza en el plan de Dios. A pesar del rechazo que Jesús experimentó en Nazaret, Él siguió adelante con su misión. Este es un ejemplo de confianza plena en el plan de Dios, que no se ve afectado por los rechazos o las dificultades externas. Jesús sabía que su propósito no dependía de la aceptación de los demás, sino de la voluntad de su Padre. De la misma manera, nosotros estamos llamados a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. El mundo nos puede ofrecer muchas razones para dudar y desanimarnos, pero al mirar a Jesús, encontramos el modelo de confianza en la voluntad de Dios. No podemos controlar cómo reaccionarán los demás, pero sí podemos confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La fe implica precisamente esto. Confiar, incluso cuando las cosas no van como esperábamos. Y seguir adelante con esperanza, sabiendo que Dios está al control de todo. La paciencia en la espera. Jesús también nos enseña paciencia a través de su respuesta a la falta de fe en Nazaret. Él no se enfurece ni se aleja de ellos, sino que, a pesar del rechazo, sigue adelante con su misión. La paciencia es una virtud esencial para el cristiano, especialmente cuando enfrentamos el rechazo o la incomprensión. La paciencia nos permite esperar en Dios, confiando en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Él está obrando en nuestras vidas y en el mundo. Es difícil ser paciente cuando no vemos cambios o respuestas rápidas. Pero la paciencia es un acto de fe. Una forma de confiar en que Dios tiene su propio tiempo y propósito. Al igual que Jesús, somos llamados a vivir con paciencia, esperando en la voluntad de Dios y en su perfecto plan para cada uno de nosotros. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando la evidencia externa nos lleva a dudar. La fe que transforma. La falta de fe en Nazaret impidió que Jesús realizara muchos milagros. Este hecho resalta cuán importante es la fe en la vida cristiana. La fe no solo nos permite ver la acción de Dios, sino que abre las puertas a su poder transformador. Sin la fe, la gracia de Dios no puede obrar plenamente en nosotros. La fe, entonces, no es algo pasivo, sino activo. Nos permite cooperar con Dios en su obra de redención. Cuando vivimos con fe, no solo vemos los milagros de Dios, sino que también somos transformados por ellos. La fe cambia nuestras perspectivas. Nos da esperanza en medio de las pruebas. Y nos capacita para vivir con amor y compasión. Por lo tanto, es importante que cada día renovemos nuestra fe, pidiendo a Dios que abra nuestros ojos para ver su obra y que fortalezca nuestra confianza en Él, para que podamos experimentar su poder transformador en nuestra vida. El poder de la fe en lo imposible. La fe tiene el poder de abrir puertas, incluso cuando todo parece cerrado.
A pesar de que en Nazaret no hubo grandes milagros. Por la falta de fe, este pasaje nos recuerda que la fe puede mover montañas. Cuando creemos en Dios, aunque no comprendamos completamente lo que está sucediendo, abrimos el espacio para que Él obre en nuestras vidas. La falta de fe en Nazaret no significó que Dios dejara de amar a su pueblo, sino que su falta de apertura les impidió recibir las bendiciones que tenían a su alcance. En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar situaciones que parecen imposibles de resolver. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestras luchas personales, o en nuestra búsqueda de paz interior. Sin embargo, la fe nos invita a creer que Dios está actuando en medio de nuestra vida, incluso cuando las circunstancias no muestran señales visibles de cambio. A veces, los milagros no son espectaculares ni inmediatos. Pero la fe nos permite ver a Dios trabajando en lo sutil, en lo que no se ve, pero se siente. Este es el poder transformador de la fe. No depende de lo que podemos ver o comprender, sino de nuestra disposición a confiar en el amor y la sabiduría de Dios, aun cuando las respuestas no llegan de la forma en que las esperamos. La fe nos lleva a experimentar el poder de Dios en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, pero que, en las manos de Dios, se convierte en algo extraordinario. Si mantenemos nuestra confianza en Él, veremos que lo imposible se hace posible a través de su gracia. La invitación a creer más allá de las apariencias. Una lección crucial de este pasaje es la invitación a mirar más allá de las apariencias. La gente de Nazaret no pudo ver la divinidad de Jesús, porque se quedaron atrapados en las apariencias externas. Lo conocían como el hijo del carpintero, como alguien de su propio pueblo. Y por eso les resultaba imposible aceptar que él fuera el Mesías. La fe verdadera nos invita a ver más allá de lo que está frente a nuestros ojos y a descubrir lo que está oculto a simple vista. La presencia de Dios en lo cotidiano, en lo cercano. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos quedamos atrapados en lo superficial. Nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos o escuchamos, sin darnos cuenta de que muchas veces Dios se manifiesta en lo más sencillo y humilde. La verdadera fe nos pide que miremos más allá de lo obvio, que descubramos a Dios no solo en lo que brilla, sino también en lo que parece insignificante. Este es el reto que Jesús presenta. Mirar con los ojos del corazón y no solo con los ojos físicos. La tentación de limitar a Dios a nuestras expectativas. La actitud de los nazarenos también refleja cómo, muchas veces, nos empeñamos en limitar a Dios dentro de nuestras expectativas y entendimientos humanos. Ellos no podían concebir que el Mesías pudiera surgir de entre ellos, de una familia humilde y de una vida sencilla. Estaban atrapados en su visión limitada. Y, al hacerlo, rechazaron la manifestación de Dios en su vida. De manera similar, nosotros a menudo caemos en la tentación de encasillar a Dios en nuestra propia comprensión, esperando que actúe de acuerdo a nuestras expectativas humanas, en lugar de permitirle que se revele en su infinita grandeza y misterio. Intentamos moldearlo a nuestra imagen. Este tipo de limitación nos priva de experimentar la plenitud de su acción en nuestras vidas.
ya que restringimos el alcance de lo que Él puede hacer por nosotros. Dios no está atado a nuestras ideas preconceptuadas. Él actúa de maneras que a veces escapan a nuestra comprensión. La humillación de ser rechazado. La experiencia de Jesús en Nazaret también nos ofrece una poderosa reflexión sobre la humillación. Aunque Él era el Hijo de Dios, vino a este mundo en humildad. Y una de las mayores humillaciones que experimentó fue el rechazo de aquellos a quienes consideraba cercanos. A menudo, el rechazo más doloroso proviene de aquellos que conocemos bien. De aquellos que, por ser parte de nuestra historia, deberían habernos recibido con apertura y fe. Este rechazo nos invita a reflexionar sobre la humildad de Cristo, que, a pesar de este desprecio, no abandonó su misión. Jesús no permitió que la falta de fe de unos pocos empañara el propósito divino que traía consigo. La humillación que experimentó en Nazaret se convirtió en una oportunidad para mostrar su paciencia, su amor y su perseverancia en el cumplimiento de la voluntad del Padre. El llamado a no dejarnos definir por el juicio de los demás. Un mensaje subyacente en este pasaje es la necesidad de no dejarnos definir por el juicio de los demás. Aunque los habitantes de Nazaret rechazaron a Jesús por su origen humilde y su aparente falta de estatus, eso no impidió que él siguiera adelante con su misión divina. Este es un ejemplo de cómo, en nuestra vida, no debemos permitir que las opiniones o el juicio de los demás determinen nuestra identidad o nuestro propósito. A menudo, la sociedad tiende a juzgar a las personas por su origen, por su pasado o por su contexto. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestra valía y nuestro llamado provienen de Dios, no de los estándares humanos. Al igual que Él, debemos aprender a vivir según el propósito divino, sin ser detenidos por las opiniones ajenas, manteniendo la confianza en que Dios nos ha llamado y nos sostiene en su amor. La fe como un acto de libertad interior. La fe es también un acto de libertad interior. A través del ejemplo de Nazaret, vemos cómo la falta de fe está vinculada al cautiverio de nuestras propias limitaciones mentales y emocionales. Los nazarenos no eran incapaces de creer en Jesús, sino que eran reacios a abrir sus corazones a una nueva realidad que los desbordaba. Creían que lo conocían todo sobre Él, y por ello no se sentían llamados a reconocer en Él al Hijo de Dios. La fe, por tanto, no es solo un acto de aceptación pasiva, sino una decisión libre de abrirse a lo desconocido, de dejar que lo divino rompa nuestras estructuras mentales y nos impulse hacia un horizonte de posibilidades infinitas. Aceptar a Jesús en nuestra vida es dar un paso de libertad, un acto en el que nos liberamos de nuestros propios prejuicios y limitaciones para abrazar la revelación que Él nos trae. El desafío de vivir con fe en medio del rechazo. El rechazo que Jesús sufrió en Nazaret es también un desafío para nosotros como seguidores de Cristo. Vivir con fe no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos la incomprensión o el rechazo de aquellos a quienes amamos o con quienes compartimos nuestra vida. La vida cristiana no está exenta de dificultades, y la fe se prueba en esos momentos de desafío. El ejemplo de Jesús en Nazaret nos llama a mantener nuestra fe firme,
A no dejarnos desanimar por las dificultades que surgen cuando nuestro mensaje no es aceptado o cuando nuestras buenas intenciones son malinterpretadas. Debemos recordar que, incluso en el rechazo, nuestra fidelidad a Dios es lo que nos fortalece. Y que Él no nos abandona, sino que está con nosotros en todo momento. La sabiduría silenciosa de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha obrado con sabiduría silenciosa. En el caso de Jesús, sus milagros y palabras eran poderosos. Pero su manera de vivir, su sencillez y humildad, era la verdadera sabiduría que transformaba los corazones. A menudo, el mundo está acostumbrado a la sabiduría ruidosa, aquella que se muestra con poder y grandeza. Sin embargo, la verdadera sabiduría de Dios se manifiesta en la humildad, en la paz interior y en el servicio desinteresado a los demás. La gente de Nazaret no comprendió esta sabiduría. Estaban acostumbrados a la vida común de un hombre sencillo. Y les resultaba incomprensible que esa misma persona fuera el Mesías. La verdadera sabiduría no se muestra necesariamente en actos grandiosos, sino en una vida llena de amor, paciencia y servicio. A lo largo de los evangelios, Jesús muestra una sabiduría que trasciende las expectativas humanas, una sabiduría que se revela en el sacrificio, en la entrega y en la compasión por los demás. Así, la invitación es a buscar esa sabiduría en nuestro día a día. A vivirla en nuestras relaciones, en nuestra dedicación a los demás. Y en la forma en que respondemos a las dificultades. El desafío de aceptar lo inesperado. El rechazo de Jesús en Nazaret también nos desafía a aceptar lo inesperado. Muchas veces, las bendiciones de Dios no llegan de la manera en que las esperamos. El pueblo de Nazaret esperaba a un Mesías de poder. Un líder político o militar que los liberara. Pero Jesús vino como un hombre común, nacido en humildad. Esto les resultó difícil de aceptar. Porque no podían imaginarse que lo divino se manifestara en una forma tan sencilla. En nuestras vidas, también podemos encontrarnos con momentos en los que la bendición de Dios llega de una forma inesperada. Puede ser que estemos esperando una respuesta clara, un milagro espectacular, pero Dios nos llama a estar atentos y a reconocer su obra en los detalles más simples. En lugar de rechazar lo inesperado, debemos aprender a recibirlo con humildad, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando las circunstancias no son las que habíamos imaginado. La sabiduría de Dios en la condición humana. Otro aspecto importante que emerge de este pasaje es cómo Jesús, siendo Dios, asumió nuestra condición humana. Al vivir entre nosotros, Jesús experimentó nuestras dificultades, nuestras limitaciones y nuestros rechazos. Esta identificación con nuestra humanidad es un testimonio de la sabiduría de Dios, que no busca imponerse desde fuera, sino que se acerca a nosotros en nuestra fragilidad. La humanidad de Jesús es un llamado a reconocer la dignidad de cada ser humano, a ver la imagen de Dios en los demás, incluso cuando no cumplen con nuestras expectativas. Este aspecto de la vida de Jesús nos desafía a mirar a los demás con compasión y comprensión, a no juzgar según las apariencias, sino a reconocer la obra de Dios en cada persona, por más común que pueda parecer.
Es un recordatorio de que la fe no se trata solo de lo que sabemos o entendemos, sino de cómo vivimos la humanidad de Cristo en nuestras relaciones con los demás. La confianza en el plan de Dios. A pesar del rechazo que Jesús experimentó en Nazaret, Él siguió adelante con su misión. Este es un ejemplo de confianza plena en el plan de Dios, que no se ve afectado por los rechazos o las dificultades externas. Jesús sabía que su propósito no dependía de la aceptación de los demás, sino de la voluntad de su Padre. De la misma manera, nosotros estamos llamados a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. El mundo nos puede ofrecer muchas razones para dudar y desanimarnos, pero al mirar a Jesús, encontramos el modelo de confianza en la voluntad de Dios. No podemos controlar cómo reaccionarán los demás, pero sí podemos confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La fe implica precisamente esto. Confiar, incluso cuando las cosas no van como esperábamos. Y seguir adelante con esperanza, sabiendo que Dios está al control de todo. La paciencia en la espera. Jesús también nos enseña paciencia. A través de su respuesta a la falta de fe en Nazaret, Él no se enfurece ni se aleja de ellos, sino que, a pesar del rechazo, sigue adelante con su misión. La paciencia es una virtud esencial para el cristiano, especialmente cuando enfrentamos el rechazo o la incomprensión. La paciencia nos permite esperar en Dios, confiando en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Él está obrando en nuestras vidas y en el mundo. Es difícil ser paciente cuando no vemos cambios o respuestas rápidas. Pero la paciencia es un acto de fe. Una forma de confiar en que Dios tiene su propio tiempo y propósito. Al igual que Jesús, somos llamados a vivir con paciencia, esperando en la voluntad de Dios y en su perfecto plan para cada uno de nosotros. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando la evidencia externa nos lleva a dudar. La fe que transforma. La falta de fe en Nazaret impidió que Jesús realizara muchos milagros. Este hecho resalta cuán importante es la fe en la vida cristiana. La fe no solo nos permite ver la acción de Dios, sino que abre las puertas a su poder transformador. Sin la fe, la gracia de Dios no puede obrar plenamente en nosotros. La fe, entonces, no es algo pasivo, sino activo. Nos permite cooperar con Dios en su obra de redención. Cuando vivimos con fe, no solo vemos los milagros de Dios, sino que también somos transformados por ellos. La fe cambia nuestras perspectivas. Nos da esperanza en medio de las pruebas. Y nos capacita para vivir con amor y compasión. Por lo tanto, es importante que cada día renovemos nuestra fe, pidiendo a Dios que abra nuestros ojos para ver su obra y que fortalezca nuestra confianza en Él, para que podamos experimentar su poder transformador en nuestra vida. El poder de la fe en lo imposible. La fe tiene el poder de abrir puertas, incluso cuando todo parece cerrado. A pesar de que en Nazaret no hubo grandes milagros. Por la falta de fe, este pasaje nos recuerda que la fe puede mover montañas. Cuando creemos en Dios, aunque no comprendamos completamente lo que está sucediendo, abrimos el espacio para que Él obre en nuestras vidas.
La falta de fe en Nazaret no significó que Dios dejara de amar a su pueblo, sino que su falta de apertura les impidió recibir las bendiciones que tenían a su alcance. En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar situaciones que parecen imposibles de resolver. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestras luchas personales, o en nuestra búsqueda de paz interior. Sin embargo, la fe nos invita a creer que Dios está actuando en medio de nuestra vida, incluso cuando las circunstancias no muestran señales visibles de cambio. A veces, los milagros no son espectaculares ni inmediatos. Pero la fe nos permite ver a Dios trabajando en lo sutil, en lo que no se ve, pero se siente. Este es el poder transformador de la fe. No depende de lo que podemos ver o comprender, sino de nuestra disposición a confiar en el amor y la sabiduría de Dios, aun cuando las respuestas no llegan de la forma en que las esperamos. La fe nos lleva a experimentar el poder de Dios en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, pero que, en las manos de Dios, se convierte en algo extraordinario. Si mantenemos nuestra confianza en Él, veremos que lo imposible se hace posible a través de su gracia. La invitación a creer más allá de las apariencias. Una lección crucial de este pasaje es la invitación a mirar más allá de las apariencias. La gente de Nazaret no pudo ver la divinidad de Jesús, porque se quedaron atrapados en las apariencias externas. Lo conocían como el hijo del carpintero, como alguien de su propio pueblo. Y por eso les resultaba imposible aceptar que él fuera el Mesías. La fe verdadera nos invita a ver más allá de lo que está frente a nuestros ojos, y a descubrir lo que está oculto a simple vista. La presencia de Dios en lo cotidiano, en lo cercano. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos quedamos atrapados en lo superficial. Nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos o escuchamos, sin darnos cuenta de que muchas veces Dios se manifiesta en lo más sencillo y humilde. La verdadera fe nos pide que miremos más allá de lo obvio, que descubramos a Dios no solo en lo que brilla, sino también en lo que parece insignificante. Este es el reto que Jesús presenta. Mirar con los ojos del corazón y no solo con los ojos físicos. Esta invitación es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Nos llama a cuestionar nuestras expectativas y prejuicios, a no juzgar apresuradamente ni a basarnos únicamente en lo que podemos ver a simple vista. La verdadera fe se ejercita cuando decidimos ir más allá de lo evidente, cuando buscamos a Dios, incluso en los lugares y momentos que parecen mundanos. El regalo de la fe, un tesoro interior. La fe es un tesoro que Dios pone en nuestro corazón. Y, aunque a veces parezca pequeña o débil, tiene el poder de transformar toda nuestra vida. Jesús nos llama a valorar ese don, a cuidarlo, a nutrirlo y a permitir que crezca en nosotros. Al igual que la semilla que crece de manera silenciosa. La fe no siempre es visible, pero su poder es inmenso. La fe es un regalo de Dios que debemos cultivar con oración, con apertura a la gracia y con una vida dedicada a su voluntad. La llamada a una fe abierta y humilde. Este pasaje de Mateo nos presenta un desafío profundo sobre la fe y la manera en que recibimos la revelación divina. El rechazo de Jesús en Nazaret, su propio pueblo.
Nos recuerda que nuestras expectativas, prejuicios y familiaridades pueden cegarnos ante la verdadera obra de Dios. Los habitantes de Nazaret no podían aceptar a Jesús como el Mesías debido a su percepción limitada de él, basada en lo conocido, lo cercano, lo ordinario. Este rechazo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para recibir a Jesús en nuestras vidas, tal como Él es, y no como nosotros queremos que sea. La reacción de los nazarenos nos muestra cuán fácilmente podemos limitarnos en nuestra fe al encasillar a Dios en nuestros propios parámetros. Dios no se ajusta a nuestras expectativas. Y es precisamente en lo inesperado, en lo común, en lo sencillo, donde a menudo se manifiesta su presencia. Este pasaje nos invita a abrir nuestros corazones y a superar las barreras de la familiaridad, a ver más allá de lo que ya sabemos y a reconocer la acción de Dios en lo cotidiano, en lo humilde y en lo cercano. A veces, en lo que parece ser lo más ordinario, está escondida la grandeza de lo divino. Además, este texto nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a creer en lo que Dios nos ofrece, incluso cuando se presenta de manera sencilla o en formas que no esperamos? ¿Somos capaces de ver el rostro de Cristo en los lugares y personas que nos son más cercanos? ¿O nos dejamos llevar por nuestra incredulidad? La verdadera fe, como nos enseña Jesús, es aquella que se abre al misterio de la gracia divina, sin importar la forma en que ésta se presenta. Es una fe que confía, que se deja sorprender, que reconoce lo divino incluso en lo aparentemente común. El rechazo de Jesús en Nazaret también es una invitación a no dar por sentado el don de la fe. Vivir en el reino de Dios requiere una disposición constante para reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno. No podemos permitir que el exceso de familiaridad, las rutinas diarias o las expectativas humanas nos cieguen ante la obra transformadora de Dios. Cada momento es una oportunidad para renovar nuestra fe, para estar abiertos a lo que Él quiere hacernos ver, y para recibir su gracia con humildad y apertura. Finalmente, el pasaje nos recuerda que la fe es una elección. A pesar de los milagros, las enseñanzas y las señales que Jesús mostró, aquellos que se quedaron atrapados en sus prejuicios y limitaciones no pudieron recibir su mensaje. De igual manera, nosotros tenemos que elegir creer, abrir nuestros corazones y reconocer a Cristo en medio de nuestra vida cotidiana. La fe no es un acto pasivo, es un compromiso activo de reconocer a Jesús como el Salvador y permitir que Él transforme nuestra vida desde lo más profundo. Que este pasaje nos impulse a vivir con una fe más abierta, más humilde y más dispuesta a recibir lo que Dios nos ofrece, sin importar en qué forma o circunstancia. Al igual que los habitantes de Nazaret, nosotros también somos llamados a abrir los ojos y el corazón para ver a Jesús en medio de nuestra realidad cotidiana, reconociendo que, a veces, lo más divino se manifiesta de las maneras más sencillas y cercanas. Que, al igual que los apóstoles, podamos aceptar el reto de seguir a Jesús, aún cuando su mensaje y su presencia nos desafíen a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y expectativas.